Nos sentimos contentos el día de hoy por este magno evento. Damos el inicio al cuarto día del primer Congreso Internacional Electric Power Week, Capacitor 2021, el cual reúne un gran equipo de profesionales especializados en temas de gran impacto mundial relacionados a la energía eléctrica y sus ramas afines. Tenemos la certeza que las ponencias preparadas para ustedes serán de mucho provecho, las cuales contribuirán a su desarrollo profesional y académico con información actualizada y puntual. A continuación, doy pase a Cristian Custodio para que le brinde unas indicaciones. Bueno, para iniciar la siguiente ponencia, informar a nuestros participantes que se encuentren presentes en la plataforma Zoom, que para tener una ponencia sin ninguna interferencia, por favor, deberán tener sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas para evitar algún problema de latencia o alguna interferencia, debido a que el evento va a ser grabado y compartido con todos nuestros participantes. Los participantes podrán hacer sus consultas usando el chat durante la presentación, la cual nosotros estaremos haciendo llegar al expositor, las cuales se resolverán 20 minutos al finalizar toda la exposición. Gracias, te dejo a cargo para que presentes al ponente Soraya. Bien, a continuación damos la bienvenida al ingeniero Laveriano Hidalgo Miguel Ángel, empresa peruana Fastetron SRL, fundada en 1998 con más de 22 años de experiencia en el mercado dedicada a la fabricación de servicios de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. Cuentan con un personal altamente calificado cuyo objetivo es proveer una amplia gama de equipos eléctricos y electrónicos confiables y de calidad. Actualmente desarrollan proyectos y expansión de sus instalaciones referentes a la asesoría, diseño, fabricación, mantenimiento e instalación, comprometidos a garantizar la satisfacción y expectativas de los clientes, el cual nos honra con su magnífica ponencia titulada Proceso de fabricación de transformadores, pruebas eléctricas. Buenas tardes, ingeniero Ángel, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, señorita Aldana? Buenas tardes. Sí, todos estamos bien, listos y preparados para empezar la ponencia.
Bien, ingeniero, lo dejamos a cargo de su ponencia. Estaremos por interno para solucionar cualquier problema técnico que se pueda presentar y absolver dudas referentes a la certificación del evento. Puede iniciar, ingeniero. Bienvenido. Listo, está bien. Muchas gracias. Vamos a... Buenas tardes con todos. Por favor, confírmenme si se puede leer la pantalla. No, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. La licenciada Fanny va a dar una breve presentación de nuestra empresa. Mi persona va a explicar sobre el tema de esta presentación y el gerente comercial va a dar un cierre, ¿no? Un cierre o unas palabras para todos ustedes. Le doy pase, Fanny. Ok, buenas tardes. Les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia. Y antes de iniciar, queremos agradecer a los organizadores por permitirnos participar en este prestigioso evento. Como acá nos acompañan en esta exposición el ingeniero Miguel Averiano y el ingeniero Luis Bizarreta. Y quien les habla, Fanny Mijahuanca. Hoy tenemos una exposición muy interesante, titulada Procesos de fabricación y pruebas eléctricas de transformadores de distribución, y esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes. Antes de la exposición les haré un breve resumen sobre nuestra empresa Facetron, que somos una empresa peruana dedicada a la fabricación y servicio de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, así como a la comercialización de los mismos. Esta empresa fue fundada en 1998 por 3 socios que están estratégicamente integrados, cada uno en su área, y están contribuyendo por más de 22 años a los sectores diversos del mercado nacional e internacional. Nuestro equipo de profesionales se encuentran altamente calificados y capacitados y tienen la experiencia necesaria para proveerle el apoyo que su empresa necesita. Asimismo, ofrecemos un servicio de pre- y postventa con asesorías personalizadas para cumplir y culminar con éxito sus proyectos, comprometidos en garantizar la satisfacción y expectativas de todos nuestros clientes. Y para continuar con la exposición, le doy el pase al ingeniero Miguel Averiano para que inicie la presentación. Listo, muchas gracias, Fanny. Bueno, vamos a dar inicio con la exposición. Una charla muy interesante y espero que sea del agrado de todos ustedes. También agradecer a los organizadores de tan prestigioso evento en darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esta presentación, ¿no? Mi nombre es Miguel Ángel Averiano Hidalgo, como ya lo mencionaron, y soy ingeniero en energía. En esta oportunidad vamos a compartirles la presentación de procesos de fabricación y pruebas eléctricas de transformadores de distribución. Podemos iniciar con esta imagen, ¿no? Acá podemos ver los equipos ya terminados de Facetron. Tenemos transformadores tipo pedestal, transformadores secos encapsulados, subestación, transformador de distribución trifásico en aceite, un transformador de medida trifásico. Acá también podemos ver un transformador monofásico en aceite, un transformador monofásico en MRT, que es un transformador monofásico de retorno por tierra, también un transformador de medida monofásico de retorno por tierra, un transformador de medida monofásico de 2 hilos, bifilar, un transformador trifásico, un estabilizador y un transformador trifásico seco, ¿no? Seco de aislamiento. Esos son los equipos que nosotros manufacturamos aquí en nuestra empresa. El objetivo de esta presentación es dar a conocer los procesos de fabricación del transformador de distribución Facetron. Es también dar a conocer las pruebas eléctricas que se realizan en los transformadores de distribución de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. También vamos a revisar apartados de las normas, donde se encuentran los criterios de aceptación para las pruebas eléctricas. Acá podemos ver las normas de aplicación, ¿no? Las portadas de las normas de aplicación. La IEEE, la IEC y la NTP, la norma técnica peruana. Estas normas regulan a los fabricantes, en este caso nosotros, nos regulan y nos dan rangos de aceptación para poder
tanto en el ámbito de fabricación, en el ámbito de diseño y en el ámbito de pruebas, de aceptación. Tenemos que cumplir con los estándares que indican estas normas. Haciendo una breve reseña de qué tan importantes son los transformadores de distribución, que en este caso vamos a hablar del proceso de fabricación de los transformadores de distribución, vamos a explicar brevemente un sistema eléctrico de potencia. Un sistema eléctrico de potencia consta de 3 etapas principales, que son la de generación, transmisión y distribución. En cada etapa, el uso de los transformadores es esencial, es vital para que se dé este sistema. Tenemos la generación, tenemos plantas de generación, centrales de generación aquí en Perú, tenemos centrales térmicas, hidráulicas, tenemos centrales fotovoltaicas, centrales de biomasa, tenemos diversificación en centrales de generación. Estas centrales de generación generan, valga la redundancia, generan energía eléctrica a una tensión de 11.000 a 20.000 voltios, en ese margen, ¿no? Para poder nosotros transportarlas hacia las ciudades donde se encuentran los usuarios finales, es muy poca tensión la cual se genera. Es por ello que necesitamos de un transformador para poder elevar la tensión y poder transportarla mediante torres de alta tensión, como se puede apreciar, transportarla cercana a las ciudades para poder, de los usuarios finales, ¿no? Una vez transportada la energía eléctrica, llega a una subestación, más conocido como patio de llaves. Llega a una subestación donde se encuentra también un transformador, en este caso un transformador reductor, el cual reduce los niveles de tensión de alta tensión. En Perú tenemos alta tensión de 110.000, 220.000, 500.000 voltios. Reducimos esos niveles de tensión a niveles de tensión en media o también niveles de tensión en alta, ¿no? Pero no son tan elevadas como la de transmisión. También recorre nuestras ciudades tensiones de 60.000 voltios, tensiones de 33.000, 22.900, 20.000, los cuales podemos acercarnos más aún a los usuarios finales. Para aprovechar esta energía eléctrica, tenemos que reducir más aún nosotros mediante otro transformador, y este se maneja en el área de distribución, en la zona de distribución. Disminuimos la tensión con la ayuda de un transformador a niveles de tensión adecuados para el uso tanto comercial, industrial y de vivienda, ¿no? A niveles de tensiones en baja tensión, como son 220, 440, hay tensiones de 380 y sus diferentes variables. Bueno, acá quería mostrarles un poco que es el mapa del Sistema Interconectado Nacional. Todo lo que se maneja de la realidad de nuestro Perú, que esto ha sido obtenido de la página web del COES, en donde lo podemos ver, ¿no? Qué tan importante es toda nuestra red eléctrica nacional, en lo cual están inmersos también en los transformadores que vamos a hablar, que es el tema del día de hoy, ¿no? Siguiendo con la ponencia, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es un transformador? Un transformador es una máquina eléctrica estática que por su naturaleza es altamente eficiente. Este transformador es una máquina eléctrica estática que, a comparación con el motor, que es una máquina eléctrica rotativa, el motor sí tiene pérdidas por rozamiento y por algunos componentes mecánicos, que es propio, característico de ese equipo. El transformador no presenta esos movimientos de componentes, es una máquina estática que físicamente no tiene un movimiento, ¿no? Visualmente no contiene un movimiento. Es por ello que las pérdidas son mínimas. A comparación de su potencia, las pérdidas son mínimas, teniendo eficiencias por encima del 96%. Sus principales componentes del transformador es el núcleo magnético, los devanados, el aislamiento y el gabinete de protección, ¿no? En este caso vendría a ser la cuba. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos más adelante. ¿Cómo funciona un transformador? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un transformador? El principio de funcionamiento de un transformador es la inducción electromagnética. ¿Qué quiere decir ello? Nosotros, al momento de aplicar una tensión en el devanado primario, que es prácticamente un circuito cerrado a una bobina, aplicando una tensión, también es directamente proporcional, la intensidad magnética es directamente proporcional con el número de espiras y con la corriente. Nosotros aplicar una corriente a un número de espiras determinado, vamos a generar un flujo magnético, un campo magnético en el transformador.
Este campo magnético va a ser dirigido por el núcleo, el cual el devanado secundario que podemos ver en azul, el devanado secundario recoge este campo magnético y al ser atravesado por el campo magnético genera una corriente en el conductor. Es por ello que podemos obtener tensión en el lado secundario sin algún contacto físico, más que un contacto mediante este flujo magnético. El transformador puede transformar tensiones de acuerdo al diseño. A mayores espiras, mayor tensión, directamente proporcional, ¿no? Menor espiras, menor tensión. Puede transformar tensiones, pero manteniendo la frecuencia y manteniendo la potencia del transformador. Según la ley de Faraday, para hacerle mención, la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Esto quiere decir que al cambio del sentido del campo magnético, como es naturaleza propia de la tensión alterna, tenemos cambios de 60 ciclos por segundo, entre positivos y negativos, va cambiando también el campo magnético en ese orden. Al generar ese cambio constante, inducimos a la misma velocidad corriente eléctrica en los conductores. Es lo que menciona aquí Faraday, ¿no?, en su ley. Para hablar un poco de fórmulas, la reacción de transformación del transformador se viene representado por la letra M, el cual es la relación del bobinado primario entre el bobinado secundario, también es la relación entre el número de espiras del bobinado primario entre el número de espiras secundario, y es igual también a la corriente secundaria entre la corriente primaria. El voltaje y el número de espiras es directamente proporcional. El número de espiras y la corriente son inversamente proporcionales. Bueno, aquí vamos a explicar un poco de la placa característica del transformador. Esta placa característica tiene datos según como menciona la IEC 676. Menciona datos mínimos que tiene que tener una placa característica. Bueno, nosotros nos basamos en esa norma para poder enunciar nuestros transformadores según los datos presentes en la placa, el cual algunos datos ya es propio del cliente, no es propio de su necesidad. Por decir, potencia, niveles de tensiones, es propio ya del cliente y de la zona en donde se encuentra. Para hacer referencia, como han habido algunas consultas, quisiera mencionar sobre por qué se conoce como ONAN, ¿no? Hablando del sistema de enfriamiento que tenemos, el sistema de refrigeración que tenemos en la placa. El sistema de enfriamiento ONAN consta de 4 letras. Vamos a disgregarla un poco. Consta de 4 letras. Las primeras 2 letras conciernen al agente de refrigeración que está en contacto con los enrollamientos. La primera letra es el tipo del agente refrigerante. ¿De qué tipo tenemos como agente refrigerante? Sea aceite, ya sea un aislante sólido o sea un gas, ¿no? Según el agente refrigerante, ponemos un símbolo. En este caso, el agente refrigerante es el aceite, que es en inglés oil. La segunda letra es el tipo de circulación que se da que está en contacto con el enrollamiento. El tipo de circulación vendría a ser natural en este caso. El tipo de circulación natural es por eso que elegimos la letra N como natural. Ahí tenemos las primeras 2 letras, que es ON. Las segundas 2 letras concierne al agente refrigerante que está en contacto con el envolvente, con la envoltura. La envoltura vendría a ser la cuba del transformador. El agente refrigerante de contacto con esta cuba de transformador es aire. Es aire y está circulando naturalmente. Es por eso que las 2 últimas letras es AN. Y el sistema de enfriamiento general vendría a ser ONAN. Oil natural, air natural. Bueno, hablando un poco también un poco más de la placa característica, tenemos como dato el grupo de conexión. El grupo de conexión en un transformador trifásico. El transformador trifásico consta de tres transformadores monofásicos conectados entre ellos. Tenemos el transformador monofásico principio y final de cada bobina monofásica, la cual tiene que estar conectada según ya las características propias de las instalaciones. La primera letra representa el bobinado primario. El bobinado primario vendría a ser el bobinado de mayor tensión, de alta tensión. Y se coloca con mayúscula la primera letra. La segunda letra representa el bobinado secundario y se coloca una letra en minúscula. El 5 vendría a ser el desfasaje, el DY5, ¿no? En este caso la placa es DL5. Acá tenemos una representación de DY5.
La diferencia única es que en DIN5 podemos obtener el neutro en el transformador. A ver, para regresar. Acá tenemos 4 aisladores, 3 de fases y 1 de neutro. Este es lo que hace referencia, ¿no? El neutro siempre se va a poder obtener en una conexión estrella. Lo recomendable es que siempre se obtenga el neutro ahí expuesto para nosotros tomar una decisión, ya si es que bien lo cerramos mediante una impedancia o bien lo aislamos, ¿no? Ahí podemos tener esa decisión, puesto que si lo tenemos o si no sacamos el neutro y tener que en un futuro decidir poder sacarlo más adelante, poder sacarlo con un aislador más, va a ser muy tedioso. Pues es recomendable tener siempre el neutro. Si vas a elegir una conexión estrella, es recomendable tener el neutro en el transformador para poder ya nosotros tomar decisiones posteriormente. Es la única diferencia entre DIN5 y DIN5, que tienen el neutro en el exterior. Y bueno, el 5, para hacer mención en el 5, es el desfasaje que existe entre el devanado primario y el devanado secundario. Como pueden ver, acompaña al final el índice horario que indique el desfasaje entre el primario y el secundario en múltiplo de 30, de tal forma que 30 corresponde al 1, acá en el reloj de conexiones, a 1, y 60 grados corresponde al número 2, y cada grado representa 30 grados adicionales, ¿no? En este caso tenemos 5 grados, representa a 150, 5 por 30, 150 grados de desfasaje entre ellos dos, ¿no? Entre bobinado primario y bobinado secundario. Acá en el lado derecho vemos los diferentes grupos de conexión que podemos obtener en un transformador trifásico. Siguiendo analizando la placa característica, analizando la placa característica, también tenemos el nivel de aislamiento. El nivel de aislamiento se menciona en la placa el nivel de aislamiento interno y el externo. En este caso vamos a ver el interno. El interno acá podemos apreciar que es 24, 50 y 125. ¿Por qué estos números? Lo vamos a explicar con una tabla de la norma. El 24 vendría a ser hasta qué niveles de tensión estamos trabajando. En este caso, el transformador de 22.900 voltios. Estamos dentro del margen de 24.000 voltios. El 50 vendría a ser la prueba a frecuencia industrial de tensión aplicada. Se le debe aplicar en laboratorios 50.000 voltios al transformador en la prueba de tensión aplicada. Y el 125 vendría a ser los 125.000 voltios que debe aplicarse al transformador en una prueba de impulso, ¿no? Bueno, eso es el estándar, eso es lo que maneja la norma. En caso el cliente tenga algún requerimiento especial, algún aislamiento especial, puesto que este transformador va a ser instalado en alguna zona crítica del Perú, puede decirse una zona donde se presentan muchos rayos, como es en las alturas, o una zona donde presenta demasiada humedad, se puede elegir a criterio del cliente, o también por recomendación, se puede elegir un aislamiento superior. Pero el estándar de la IEC recomienda. A nivel de 24, 50.000 voltios en frecuencia industrial de prueba y 125.000 voltios en la prueba de impulso. Eso con respecto al nivel de aislamiento. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar un poco de los componentes del transformador de distribución. Los componentes principales del transformador pueden ser el núcleo, que es el esqueleto, el cual va a soportar los esfuerzos mecánicos del transformador, los arrollamientos, el tanque metálico, el aceite dieléctrico y accesorios en general, ¿no? Hemos colocado un conmutador. Pero en sí accesorios, hay diversos accesorios. Como tenemos el nivel de aceite, el medidor de temperatura, el cual vamos a explicar más adelante. Vamos a empezar con el núcleo. El núcleo magnético. Las características del núcleo es laminado en fierro al silicio de grano orientado, recubierto en ambas caras con una película aislante de material inorgánico carrité, resistente al calor y al aceite dieléctrico. Estas características tienen un propósito, tienen el porqué, el cual vamos a explicar analizando las pérdidas del transformador. En las pérdidas del transformador, en el núcleo, se da en las pérdidas de vacío. En la prueba de vacío, en la prueba de vacíos se obtienen las pérdidas del núcleo, el cual está compuesto por dos principales pérdidas, ¿no? Las pérdidas por corriente Foucault o corrientes parásitas y las pérdidas por corriente estéresis, del ciclo de estéresis. Las pérdidas por corriente Foucault se dan cuando un material ferromagnético es atravesado por un campo magnético. En su interior del material ferromagnético circulan corrientes.
puesto que si el transformador se diseñara con una sección de núcleo considerable, una sección sólida del núcleo, que sea macizo, no tenga este apilamiento, se generaría una corriente elevada. Se generaría una corriente elevada, del cual ello se ve reflejado en el calentamiento del transformador y como pérdidas también del transformador, es lo que eso se ha buscado reducir y se ha llegado a la conclusión que debe estar laminado o mejor dicho, armado el núcleo por láminas de bajo espesor. Nosotros particularmente utilizamos el espesor de 0.27 milímetros. Esto hace que al momento de que el campo magnético atraviese el material ferromagnético, circulen corrientes, pero van a ser corrientes muy bajas, los cuales van a poder ya ser controladas en el diseño. En el diseño se puede controlar esas corrientes. Bueno, y para que no tengan contacto entre ellas, es por ello que se cubre de un material aislante inorgánico, el material Carlité. Puesto que si es que se tiene contacto entre ellos también no estaría bien, ¿no? Estaría igual formándose un sólido. Se aísla mediante el material Carlité y tenemos ya independientemente cada lámina, ¿no? Que va a generar su propia corriente mínima, pero ya puede ser manejable por el diseño. Es por eso que se tiene apilamientos de láminas de bajo espesor. Y también se aplica este aislamiento Carlité. Por parte de la pérdida de ciclo de histéresis. El ciclo de histéresis se da cuando se induce un campo magnético en un material ferromagnético, cuando se genera un campo magnético en un material ferromagnético. Este material ferromagnético se comporta generando una gráfica de intensidad magnética con respecto al campo magnético, generando la presente gráfica. Se alimenta con una intensidad magnética, el cual llega hasta un punto de saturación, y una vez reducido la intensidad magnética a cero, no regresa por el mismo camino, no regresa a cero el campo magnético, siempre hay un campo remanente, el cual ese campo remanente se mantiene como unas pérdidas, ¿no? Se ve reflejado también en las pérdidas del transformador. Ello sigue su camino cuando se reduce la intensidad magnética, pasa al lado negativo y se reduce hasta obtener el campo magnético en 0 grados. A lo mismo se llega cuando se sigue reduciendo en el lado negativo, llegamos al punto D. En el punto D es el lado negativo, es el mismo opuesto del punto F, ¿no? Y cada ciclo que presenta la onda de tensión, cada ciclo se ve reflejado en el ciclo de histéresis. Tenemos 60 ciclos por segundo, y esto se va dando 60 veces por segundo en el ciclo de histéresis. El área que representa esta gráfica vendría a ser las pérdidas del transformador. Bueno, esto de aquí, ¿cómo se reduce estas pérdidas? Estas pérdidas se reducen a nosotros químicamente adicionar un porcentaje de silicio al núcleo. En nuestro caso, nuestros materiales núcleo tienen un 3% de silicio. Ello hace más permeable al núcleo, es más permeable y ya no opone mucha resistencia al paso del campo magnético en el funcionamiento del transformador. Al no poner mucha resistencia, ya nos evita, ¿no? Y nos evitan generar pérdidas en el transformador. Ese es un método. El otro método es generar orientaciones en el núcleo. Por eso nuestro transformador es el núcleo magnético de grano orientado. Al generar estas orientaciones, las líneas de campo magnético van a ser dirigidas a donde se quiere, donde debe desplazarse, ¿no? Ya no va a tener esta resistencia tampoco por parte del núcleo para poder transportarse o que el campo magnético pueda pasar por ella. Y así se logra reducir, ¿no?, las pérdidas en el núcleo. Hablando un poco del aislamiento entre láminas, el aislamiento entre láminas es la capa fina de material inorgánico, eso se llama Carlité, es el aislamiento que existe entre las láminas. Es de un color gris, que se puede producir variaciones de color, pero no afecten las propiedades. Tiene una resistencia al recocido de bajo gas inerte, según la IEC, de 840 grados centígrados a 2 horas.
Los lados revestidos es de ambos lados, para tener ese aislamiento entre láminas. El grosor de revestimiento es de 2 micras a 5 micras de espesor. La resistencia química al aceite, el transformador es altamente resistente a cualquier aceite dieléctrico. No vamos a tener ninguna descomposición de este material, material aislante en contacto con el aceite. Bueno, la eficiencia energética en el núcleo se logra gracias a la tecnología de armado Steel Lab. En Facetron, nosotros tenemos esta tecnología de armado Steel Lab, el cual significa armado por pasos. Este armado por pasos se da en un 5 desniveles. Acá tenemos, son 5 desniveles en la imagen del lado derecho, el cual se va armando apilándolo manualmente. Estos desniveles, cada uno tiene una diferencia de dimensiones, en el cual al ser puestas unas sobre otras, van generando que el entrehierro sea menor. El entrehierro también se reduce gracias a este corte de 45 grados. Al tener el entrehierro menor, el campo magnético también va a encontrar mayor facilidad para ser transportado, para transportarse entre ellos. Es por eso que también ahí reducimos las pérdidas en el núcleo. Bueno, ese es el armado de Steel Lab. La reducción de pérdidas en el núcleo, como hemos dicho, tenemos varios métodos. Una es el material propio, otra es las condiciones de armado de núcleo, otra es ya las dimensiones y la forma de ser, ¿no? La forma constructiva del núcleo. La reducción de ruido producto de la magnetostricción. ¿Qué es la magnetostricción? La magnetostricción es cuando las moléculas del núcleo se alinean hacia el campo magnético. Quiere decir que las moléculas se encuentran desorientadas en sí, sin ninguna aplicación de campos magnéticos, las moléculas se encuentran desorientadas. Al aplicarle el campo magnético al núcleo, estas moléculas se orientan en sentido del campo. Y esto, viéndolo microscópicamente, es un movimiento que generan al sentido del campo y están cambiando constantemente. Este cambio constante, por el mismo cambio constante el mismo cambio constante del campo magnético genera este ruido en el transformador. Es un zumbido que se escucha cuando se energiza el transformador. Al momento de energizar el transformador se escucha un zumbido peculiar, ¿no?, del transformador, pero esto es reducido al nosotros usar también este silicio en la composición química del núcleo, puesto que lo vuelve más permeable y evitamos que sean constantes estos cambios, o sea, muy brusco el cambio de sentido de las moléculas del núcleo. Baja oposición al flujo magnético, reducción de la emisión de ruidos y mejora de las propiedades de aislamiento. Bueno, acá podemos ver el armado del núcleo, las puntas que se generan por utilizar nosotros diferentes o cinco medidas del núcleo, ¿no? 5 medidas de armados del núcleo. Hablando un poco de los devanados o arrollamientos se conforman por bobinas concéntricas de material de cobre o aluminio, los cuales se encuentran aislados entre ellos, así como también entre espiras y entre capas de cada bobinado. Su principal aislamiento es el Prespan, con clase de aislamiento A0 en 105 grados centígrados. Dicho aislamiento, cuando es impregnado por el aceite dieléctrico, mejora su rigidez dieléctrica, proveyendo al transformador con una mejor capacidad de soportar sobretensiones y cortocircuitos que se encuentran presentes en el sistema eléctrico. Bueno, acá podemos ver que son dos devanados concéntricos. El devanado primario que se encuentra en el exterior, el devanado secundario que se encuentra cercano al núcleo. El devanado secundario también tiene otra misión u otra función, el cual es de servir de aislamiento del devanado primario con respecto al núcleo. El material puede ser de cobre o de aluminio. Eso no va a influir mucho en el funcionamiento del transformador. Si es bien diseñado, se conoce que el cobre tiene mayor capacidad de conducir los amperios, los electrones, tiene mayor capacidad con respecto al aluminio, pero si es bien dimensionado en el diseño, si es considerado en el diseño, no se va a tener ningún problema si es utilizado el cobre o el aluminio. Se encuentran aislados entre sí y se encuentran conformados por capas. Acá podemos ver el aislamiento entre el papel, el cual protege entre capas, pero se protege también entre devanados, ¿no?, entre el primario y el secundario.
Vamos a hablar un poco más del aislamiento. El papel y cartón prensado es un material de aislamiento de superficie comprobado con base de celulosa para clase térmica de 100 grados centígrados. Fibra de aislante para transformadores de alta densidad y excelente rigidez dieléctrica, fabricado con celulosa de madera al sulfato de alta pureza. La aplicación es aislamiento de núcleo, aislamiento de capas y de bobinados, principalmente para transformadores de distribución. Este papel, como mencioné anteriormente, al ser impregnado por el aceite, mejora su capacidad dieléctrica, mejora su rigidez dieléctrica. Se cumplen con las normas IEC 60641. Es un material aislante en capas, alta resistencia a descargas disruptivas, buena capacidad de impregnación con aceite de transformador dieléctrico, muy alto punto de fusión. Puede soportar altas cargas térmicas durante corto tiempo. Puede estamparse, doblarse, cortarse o conformarse parcialmente. Es manejable en la manufactura del transformador. Acá vemos unas bobinas de un transformador tipo pedestal. Ya están terminadas, están listas para ser ensambladas con el núcleo, ¿no? Apreciamos aquí el papel Prespan, el cual contiene estos pequeños rombos, son rombos de resina epóxica. Estos rombos, al momento de ser ingresados en el horno, elevarlos a una temperatura de calentamiento, el cual va a ir secando, extrayendo toda la humedad, estos rombos se derriten y se adhieren en las espiras del devanado. Al adherirse en estas espiras del devanado, se logra una mejor capacidad para soportar ciertas presiones que originan algunas fallas en las líneas, ¿no? Puesto que si se presentan unas fallas en la línea, el transformador debe estar en la capacidad de poder soportarlas. Esta adherencia de la resina en las espiras, en los alambres de cobre o de aluminio, hacen que eso sea más viable, ¿no? Que puedan soportar más aún la resistencia de los fuerzas electrodinámicos que se generan dentro del transformador al momento que ocurre alguna falla. Bueno, esta tabla lo obtuve de la ficha técnica del papel. Como podemos ver, la resistencia dieléctrica en el aire del papel es de 10 kilovoltios por milímetro. Una vez impregnado con el aceite, es de 50 kilovoltios por milímetro. Eso se ve, ¿no? La permisibilidad que tiene el papel para adherirse, el aceite para que se adhiera al papel. Hablando del aceite dieléctrico, tiene 4 principales funciones el aceite dieléctrico. Cumple la función de refrigerante. De refrigerante, al momento del transformador tiene su función, esté funcionando, el aceite va recirculando constantemente en el transformador, disminuyendo el aceite frío o bajando al interior del aceite frío y subiendo, ¿no?, hacia la tapa del aceite caliente, y está en esa constante recirculación. Y para ello el aceite tiene que ser de baja viscosidad para que pueda tener esa recirculación mayor. También cumple la función de aislante. El aislante cubre la función de aislante puesto que contiene o está bajo norma en la capacidad dieléctrica del aceite, verificándolo ello en la prueba de rigidez dieléctrica. Vamos a ver más adelante los criterios de aceptación de rigidez dieléctrica. Protector del papel, es también protector del papel. Evita que el papel ingrese humedad en el papel, puesto que ocupa todas las porosidades del papel, el aceite, y ya no puede ingresar la humedad, ¿no? Es un canal de diagnóstico también. En cada mantenimiento de algún transformador, según sus planes de mantenimiento, se debe extraer una muestra de aceite. A nosotros el extraer una muestra de aceite cumple la función del canal de diagnóstico para poder obtener información del interior del transformador. En el interior del transformador o en el aceite se puede visualizar si es que el contenido, con los contenidos químicos, se puede ver también la rigidez dieléctrica, y se puede visualizar en qué estado se encuentra el aceite, ¿no? Si es necesario cambiarlo o es necesario realizarle un tratamiento de termovacío. Bueno, acá tenemos los tipos de aceite. Los tipos de aceite es el aceite mineral dieléctrico y el aceite vegetal dieléctrico. En el aceite mineral dieléctrico usamos el aceite Caltrán N6108, el cual tiene un punto de inflamación de 160 grados centígrados. Y también estamos cumpliendo ahí con la norma ASTM D92. También utilizamos el aceite vegetal dieléctrico, el Vinoten FR3, el cual tiene un punto de inflamación de 330 grados centígrados, el cual también cumple con la norma ASTM D92. En la norma, en el Código Nacional de Electricidad,
recomiendan este aceite vegetal dieléctrico para transformadores que están dentro de afluencia o dentro o cercanas zonas de afluencia de personas. Bien recomiendan un transformador seco encapsulado o un transformador en aceite, pero con el aceite vegetal dieléctrico. ¿Por qué el aceite vegetal dieléctrico? Porque tiene un mayor punto de inflamabilidad. Este punto de inflamabilidad evita que por cualquier falla o por cualquier calentamiento del transformador, esto se vuelva inflamable, ¿no? Y así protegiendo más aún a las personas que se encuentran alrededor. Los requisitos principales que deben cumplir los aceites dieléctricos según la IEC 296 es la de tener alta rigidez dieléctrica y bajo factor de disipación. Es en refrigerante de viscosidad y punto de fluidez suficientemente bajos para que estos puedan recircular en el interior del transformador. El aceite requiere un punto de inflamación elevada, así como alta rigidez dieléctrica y baja viscosidad para proporcionar el suficiente aislamiento y garantice la extinción de las descargas. Viendo aquí las tablas del lado derecho, podemos ver la norma, la ACTMD 1816, el cual te da como aceptación de rigidez dieléctrica del aceite, 40.000 voltios para 2 milímetros de gap. Esos para tensiones menores a 69.000 voltios. ¿Qué es 2 milímetros de gap? Acá justo puse una imagen. A ver, acá puse una imagen de aceite dieléctrico. Eso es el interior del espinterómetro. El espinterómetro es el instrumento que sirve para medir la rigidez dieléctrica. Ahí se puede apreciar, los dos electrodos, ¿no? La distancia de esos electrodos de prueba del espinterómetro, ese es el gap. En este caso, nosotros aplicamos en 2 milímetros. Y para 2 milímetros, nuestro aceite, si es que está en buen estado, debe dar, según la ASTM 1816, nos debe dar por encima de los 40.000 voltios, para tensiones menores a 69.000. Es lo que indica, ¿no? Para tensiones mayores a 69.000 y menores a 230.000, me da 47.000 voltios. Y para mayores a 230.000, 50.000 voltios de rigidez dieléctrica. El contenido de PCB permitido es de unas partículas por millón. El PCB vendría a ser el agente químico que anteriormente se utilizaba en el transformador. Es un agente que ahorita está prácticamente prohibido para los transformadores. Es el bifenilo policlorado. Los aceites actuales dieléctricos no deben contener este tipo, ¿no? Es por eso que la norma lo regula con ello, que debe estar por menor a una partícula por millón. Los límites de contenido de humedad debe estar, según la STMD 1533, debe estar por debajo de las 35 partículas por millón. Ya bueno, hablando un poco de los accesorios, tenemos al deshumedecedor, aislador porcelana pasatapa, al medidor de nivel de aceite con contactos, tenemos válvula de sobrepresión de 50 kilopascales con contactos, termómetros para medir la parte superior del aceite dieléctrico, el relé Buchholz y el conmutador de 5 posiciones. Esos son accesorios se pueden colocar al transformador. Se puede colocar en sí más accesorios y ello va a llevar de la mano con el presupuesto que tenga el cliente, ¿no? Hablando del deshumedecedor, el deshumedecedor es un accesorio que es conectado en el niple de llenado del transformador. En el tanque de expansión contenemos un niple de llenado. Ahí es conectado mediante una canalización por un tubo de media o de 1 pulgada, es conectable al deshumedecedor. Es por ahí donde va a respirar el transformador. El aire que ingresa al transformador va a ser secado por la silica gel que contiene este deshumedecedor. En su interior contiene cristales de silica gel, el cual absorbe la humedad. Esta silica gel también cambia de color al momento de tener ya saturada en su interior. Si ya se encuentra saturado, cambia esto de color. Por eso que en algún mantenimiento, en alguna inspección de un transformador, si esto se encuentra de un color verde, su color natural es el naranja, pero si se encuentra de un color verde, quiere decir que ya se está saturado. Eso necesita un cambio inmediato, puesto que ya no va a tener ni una función de secar el aire que ingresa en el interior del transformador.
Bueno, el aislador de porcelana pasatapa. El aislador es colocado en las tapas del transformador, el cual para su selección tenemos dos opciones. Una es el BIL, que es el BIL vendría a ser las pruebas que le realizan al transformador, la prueba de impulso que diga al aislador. Las pruebas que realiza el aislador, el BIL en este caso para 24.000 voltios es un BIL de 170 kV. Y también la otra selección es según la norma IS 815. Se debe tener en cuenta el lugar donde va a ser instalado el transformador y el nivel de contaminación. En el nivel de contaminación tenemos 4 niveles que indica la norma. El mínimo, que es un nivel 1, el cual se debe considerar 16 milímetros por kV para seleccionar la longitud de fuga. A este número se le debe multiplicar los kilovoltios del sistema, en este caso es 24, y obtener una longitud de fuga para poder seleccionar nuestro aislador. Y tenemos también en el otro extremo el muy alto nivel, que en este caso tenemos 31 milímetros por kV, el cual igual se debe multiplicar el sistema de tensión, en este caso es 24, y obtener la longitud de fuga. Todo ello debe cumplir el aislador. Bueno, el medidor de nivel de aceite con contactos que va en el tanque de expansión, el cual en su interior contiene una boya y va determinando, ¿no?, en qué nivel se encuentra el aceite. La válvula de sobrepresión de 50 kilopascales, el cual actúa una vez sobrepasado esta presión, protegiendo al transformador de una sobrepresión que pueda ocurrir normalmente en una falla, ¿no? El termómetro que va a ir monitoreando constantemente el aceite que se encuentra en la parte superior del transformador. Según la norma, la IS, el aceite debe estar por debajo de los 65 grados centígrados de temperatura. Por ello que esto se tiene que ir monitoreando el aceite. Bueno, cuando es sin contactos, hay que ir monitoreándolo visualmente, ¿no? Hay que ir personalmente a acercarnos, pero ya cuando es con contactos, esto al regular nosotros a una temperatura, supongamos 50 grados centígrados, nos va a mandar una alarma. Esta alarma nosotros lo podemos colocar a una señal de una luz o un sonido para estar alerta de la temperatura del aceite del transformador. El relé Buchholz, el cual va censando el flujo de gases del aceite. Este relé Buchholz va conectado entre el tanque de expansión y entre la fuga. Ahí va circulando los gases que tienen una circulación sí normal de su propio funcionamiento, pero una vez ocurrida una falla, esta exposición de gases, esta circulación de gases es mayor aún. Ahí cuando se activa un contacto del relé Buchholz y podemos también nosotros controlar ese contacto o comandar ese contacto con el interruptor de potencia, con un seccionador de potencia o una alarma, ¿no?, para estar ahí nosotros pendientes de lo que pueda pasar y este accesorio nos puede dar aviso que hay una anomalía dentro del transformador. Y el conmutador de 5 posiciones sin tensión, un conmutador que regula el nivel de tensión en el primario para obtener siempre el nivel de tensión en el secundario adecuado. El proceso de fabricación de transformadores integrados en medida. Tenemos seis procesos. Uno es el ensamblaje, el primero incubado, el tercero pruebas, cuarto pintura, el 5 hidratación y por último el embalaje para su despacho. En el proceso de ensamblaje. En el proceso de ensamblaje, una vez obtenido ya nosotros el núcleo que se encuentra armado, las bobinas ya listas, las bridas, todos los accesorios ya conectados, realizar las conexiones adecuadas, nosotros procedemos a realizar el ensamblado del transformador, teniendo siempre con especial cuidado, al momento de realizar las sujeciones, ¿no? Ya podemos leer. En el proceso de ensamblaje se trabaja con especial cuidado en el sistema de sujeción y prensado del núcleo y bobinados, con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento del transformador cuando sea exigido por los esfuerzos electrodinámicos. Esto quiere decir que al momento de ocurrir una falla que puede haber, este transformador tiene que estar preparado para soportar las fallas. Y los esfuerzos que hay en el interior del transformador, como es la presión o los esfuerzos electrodinámicos, no hagan que el transformador se vaya soltando por partes, ¿no? Este transformador tiene que estar fijo, tiene que estar ajustado exactamente. Los pernos tienen que tener un torque adecuado para lograr esa fijación. Ya si es que nosotros tenemos una mala fijación, esto en cualquier movimiento, ya sea por el transporte, por alguna falla, eso puede ceder. Normalmente ceder, cuando se pone en funcionamiento, cuando se pone en servicio el transformador,
se va a presentar una falla. Por eso que hay que tener mucho cuidado al momento de ensamblarlos, más que todo en el proceso de sujeción. Tener también cuidado al momento de realizar las conexiones. Al realizar las conexiones hay que ya tener definidas las conexiones. Bueno, como hemos visto, un grupo de conexión DN5 que debe estar conectado a los principios y los finales adecuadamente para cumplir con ese grupo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Así como para reducir el nivel de ruido producido durante la operación del transformador. Para reducir el nivel de ruido tenemos que tener el núcleo prensado. Tiene que estar bien prensado el núcleo gracias a las bridas que se encuentran instaladas, ¿no? Si no se logra un buen prensado del núcleo en el momento de su funcionamiento, la propia naturaleza del funcionamiento del núcleo usted va a hacer que vibre constantemente. Al no tener una buena fijación, un buen prensado, esto va a generar un ruido extremo, un ruido que no es normal y tampoco es aceptado, no es aceptado por las normas. Todas las conexiones internas son soldadas con una aleación de cobre plata, a fin de evitar falsos contactos y puntos calientes que pueden dañar los aislantes o el aceite. En el proceso de incubado. Bueno, para hablar un poco del ensamblaje, del proceso de ensamblaje, hay que tener cuidado también, antes de llevarlo al proceso de incubado, tener una limpieza y tener ausencia de cualquier contaminante, de cualquier agente externo. Una soldadura o cualquier agente, alguna herramienta, todo esto tiene que tener bastante cuidado y tiene que estar libre de cualquier agente externo o contaminante. Correcta alineación del núcleo y verticalidad de sus componentes principales. Como le comentaba, debe estar bien posicionado y con buena sujeción. La bobina es montada según marcación de fases. La bobina debe estar montada según las fases sean, ¿no? La fase U, V o W. El aislamiento y barreras deben estar según los diseños. Es sumamente importante mantener la alineación de las tiras y de los calzos y los esfuerzos mecánicos. Las tiras se refieren a estos espárragos de sumisión. Deben estar bien ajustados. Y bueno, tener también un buen aterrizaje del núcleo. El núcleo se debe aterrar en un solo punto, puesto que si es que se aterra en 2 puntos, al momento de ocurrir una falla, esto lo va a ver como una diferencia de potencial en 2 puntos, aumentando o agravando así la falla, ¿no? Tener una diferencia de potencial, va a haber una recirculación del corriente en el núcleo y podemos obtener un colapso del núcleo. Es por ello que solo se debe aterrar el núcleo en un solo punto. Si pueden apreciar aquí hay un pequeño folio, el cual es el aterramiento del núcleo del transformador. Siguiendo, una vez obtenido todos esos cuidados, procedemos y nos vamos al incubado. En el incubado, quiere decir que la parte activa del transformador ya lista, vamos a pasar a introducirlo en la cuba del transformador, en el tanque del transformador. En la parte inferior del tanque contiene unos topes, el cual nos ayuda a realizar la fijación del transformador. Y también nosotros colocamos accesorios, como es esta barra, para poder fijar la parte activa del transformador y no logre moverse al momento de su transporte o su funcionamiento, ¿no? Se logra conectar todos los componentes, en este caso es un transformador tipo pedestal, en el cual contiene fusibles, portafusibles, contiene un seccionador, contiene conmutadores, uno de cambio de nivel de tensión y uno de cambio de posiciones, de regulación. Los aisladores de baja tensión y los aisladores de media tensión deben estar fijamente conectados con el torque adecuado según sea el perno. Una vez obtenido todo ello, nosotros pasamos a llenarlo de aceite dieléctrico. El aceite dieléctrico, antes de ser llenado, pasa por un tratamiento de termovacío, el cual mejora sus capacidades dieléctricas del aceite y también le eleva a una temperatura de 80 a 90 grados centígrados. De por ello que una vez incubado el transformador no se puede probar el mismo día. Es necesario esperar a que el aceite logre enfriarse para poder realizarle las pruebas. Una vez obtenido el transformador ya con el aceite frío, podemos pasamos a realizarle las pruebas de rutina del transformador, según la norma IEC. La primera prueba que le realizamos es la prueba de resistencia de aislamiento. El objetivo de esta prueba es la de
verificar el aislamiento del transformador, la presencia de humedad y elementos contaminantes que se presenten en el transformador. Bueno, esta prueba también se realiza antes de ingresarlo a la cuba y justo después de sacarlo del horno a la parte activa del transformador. Se realiza la prueba para ver si es que se ha extraído correctamente la humedad en el momento de secado o si es que presenta algún contacto directo o algún agente contaminante. Una vez ya dado el visto bueno por el personal de pruebas, se incuba y cuando ya está terminado el producto para pasar al área de pruebas, se vuelve a realizar esta prueba de resistencia de aislamiento. El objetivo de esta prueba, como le mencionaba, es detectar la presencia de humedad, elementos contaminantes y el envejecimiento del transformador. Consta en aplicar una tensión continua, el cual en el interior, vamos a ver acá imágenes de resistencia de aislamiento. Aplicamos una tensión continua, el cual en el interior del equipo, del megómetro, contiene un medidor de corriente, en microamperios. Esta medición de corriente, ya tenemos la corriente y tenemos la tensión aplicada, realiza una división, el cual obtenemos nosotros valores de resistencia. Valor de resistencia en este caso son grandes resistencias, ¿no? Un rango de gigaohmios o megaohmios. Nosotros como criterio de aceptación en fábrica tenemos tienen que estar los valores de resistencia de aislamiento por encima de un gigaohmio. ¿Qué es lo que nos dice la norma? SIGRE, técnica brochure 445, nos indica que para transformadores o para equipos con mayores a 69.000 voltios tiene que tener una resistencia de aislamiento, un resultado de resistencia de aislamiento por mayor a un gigaohmio, medida 20 grados centígrados. Y para transformadores menores a 69.000 voltios es suficiente una resistencia de aislamiento mayor a 500 megaohmios. Eso es por el lado de SIGRE. En la norma neta también no tiene una regulación, una prueba de resistencia de aislamiento, ¿no? Como podemos ver acá, tipo de aislamiento de 5.000 a 15.000 voltios. La tensión también nos indica qué tensión de prueba hay que aplicar, 5.000 voltios. Y la resistencia de aislamiento adecuada, ¿no? Si es el transformador en líquido, si es en aceite o el transformador seco. Sus criterios de aceptación según las normas. Seguimos con la prueba de resistencia de devanados. El objetivo de esta prueba es medir la resistencia de cada arrollamiento. Esta medida de resistencia de cada arrollamiento tiene que ser similar en los tres arrollamientos. Si es que ya se presenta una desviación considerable, una diferencia considerable entre arrollamientos, hay que ya tener un poco más de cuidado, puesto que ese transformador puede presentar alguna falla. ¿Cuál es el método para medir la resistencia de devanados en nuestro equipo, ¿no? Nosotros utilizamos, o el instrumento utiliza el método de Kelvin, de medición, el método de 4 puntas. El método de 4 puntas consiste en aplicar una fuente o aplicar una corriente a la resistencia y medir la tensión en los puntos de la resistencia, ¿no? Entonces acá se encuentran las 4 puntas. Esto es con el objetivo de poder medir resistencias muy bajas. La resistencia de medición en baja tensión de un transformador está en el rango de miliohmios. Esta medición se logra gracias a que el voltímetro representa una impedancia infinita, podría decirse. La corriente, al pasar por la resistencia medida, al ver esta impedancia infinita, evita, ya no se traslada por los cables del voltímetro, sino pasa directamente por la resistencia. Esto logra una correcta medición en los arrollamientos del transformador que representa bajas medidas, ¿no? En grado de miliohmios y en grado de microohmios. Como podemos ver, tenemos los amperios que hemos aplicado a la resistencia y tenemos el voltaje medido. Esto también realizamos una división y obtenemos la resistencia del devanado. Bueno, la prueba de resistencia se debe comparar según las normas. La norma, la IEEE, nos indica que la variación de resistencias medidos en campo deben tener una desviación de más o menos 5% con las resistencias mencionadas en el protocolo de pruebas, que deben ser los valores de referencia, ¿no?
Si estos difieren de un más menos 5%, quiere decir que se encuentra en buen estado el transformador, o bueno, los arrollamientos del transformador. Pero la técnica brochure, la 445 de SIGRE, es más exigente aún. Nos dice que la diferencia entre las mediciones de fábrica y las mediciones de campo deben tener una variación del 1%. O sea, debe estar casi exacto. Y la diferencia entre las fases deben ser como máximo de 2 a 3%. O sea, la diferencia de la medición de la fase U con la fase V y la fase W tienen que tener de 2 a 3% de diferencia. Esta diferencia se debe lograr con mediciones corregidas a la temperatura, ¿no?, que se encuentra en el protocolo de prueba. Por decir, si en el laboratorio se ha tomado la temperatura y se ha tomado la resistencia a una temperatura de 20 grados y nos encontramos en una zona donde es mayor a una temperatura, debe corregirse con esta fórmula, debe corregirse a la temperatura de inicial, ¿no? La resistencia debe corregirse a la temperatura inicial. La resistencia final, bueno, la fórmula indica, ¿no? La resistencia final es igual a la resistencia inicial por la tensión final más 234.5, que es el factor del cobre, entre la tensión inicial más 234.5, que es también del cobre, ¿no? Es temperatura final y temperatura inicial. Ahí es corregido para poder hacer las comparaciones. No se puede comparar una resistencia medida a una temperatura más alta que la de fábrica. Bueno, acá tenemos la medición de resistencia de vanados, nuestro milomímetro marca megabrás, mediciones en baja tensión. Bueno, la relación de transformación. El objetivo de este ensayo es la de determinar la relación de transformación para cada una de las combinaciones de arrollamientos, es decir, la relación entre el primario y secundario, y si es que hubiera un bobinado terciario, la relación entre el primario y terciario y secundario y terciario. Adicionalmente, se mide el desplazamiento angular geométrico que existe en cada una de las combinaciones. Los defectos que podemos detectar en esta prueba es la de defectos que se encuentran en espiras en cortocircuitos, defectos en el contacto del conmutador, defectos de circuito abierto y terminales identificados incorrectamente. Con esta prueba podemos determinar si es que la señalización es correcta. Si es que la señalización estuviera incorrecta, en esta prueba no vamos a dar cuenta, ¿no? ¿Cómo funciona este equipo de relación de transformación? Nosotros digitamos la relación de transformación, el cual va a ser nuestra relación de transformación ideal. Supongamos que tengamos una relación de transformación de 10.000 a 400. Lo digitamos en el TTR, en el ratiómetro, y este valor digitado o esta relación de transformación va a ser comparada con la relación real. El instrumento aplica una tensión que es propio del instrumento, puede ser 40, 80 voltios o 100 voltios, aplica una tensión alterna, el cual en el lado de baja tensión recoge la información, mide qué tensión se está transformando y ellos se dividen, ¿no? La tensión aplicada con la tensión medida. Se divide y se obtiene una relación de transformación real. Esto es comparado con la relación de transformación que hemos introducido en el instrumento y nos arroja un error de relación de transformación, el cual está regulado por la IEEE también. Nos indica que el error de relación de transformación debe estar en el rango del más o menos 0.5%, según la IEEE C57-152. Ya, si es que este rango es mayor a este porcentaje, si este error es mayor a este porcentaje, quiere decir que ese transformador presenta alguna falla, ¿no? O las espiras no están de acuerdo a la relación de transformación de tensión. Bueno, siguiendo con las pruebas, vamos a hablar de la prueba en vacío. También es una prueba de rutina que norma la IEC. Es una prueba de rutina que nombra la IEC, que el objetivo es obtener las pérdidas en el núcleo, que hemos explicado al inicio, ¿no? Las pérdidas por corriente focal o corrientes parásitas y las pérdidas por histeresis. Obtener la corriente de vacío medido y percibir anomalías a través del ruido del transformador. Una vez colocado o preparado ya el circuito para realizar la prueba en vacío, nosotros podemos detectar fallas en el transformador
según cómo escuchamos, ¿no? Escuchamos el ruido del transformador. Si este presenta un ruido extraño, quiere decir que hay algún problema interno. Puede ser, se puede deber ya a la sujeción, como le comentaba, si no hay una buena sujeción de la parte activa, se presenta una falla, puede presentar este ruido extremo. Se puede obtener mediante el ruido, pero en caso existe un torque incorrecto en la forma de sujeción. Si presenta una corriente de excitación y pérdidas elevadas, al aumentar la tensión de prueba, se determina que el transformador presenta un cortocircuito interno. La secuencia de prueba es aplicar una tensión baja hasta llegar a la tensión nominal del transformador. Si nosotros vemos que al momento de ascender la tensión tenemos ya una corriente considerable, ya es un anuncio de que se presenta una falla en el interior del transformador. Es por ello que ya debemos paralizar las pruebas y hacerle otras pruebas para verificar el estado, ¿no? Se debe comprobar también con el protocolo de pruebas. La corriente de vacío se debe comprobar con el protocolo de pruebas para poder determinar si el transformador se encuentra en buen estado o no. Si es posible medir la tensión en el lado primario, bueno, en un transformador de media tensión no va a ser posible, pero en un transformador de baja tensión sí puede ser posible medir tensión en el lado primario. Se puede corroborar también la relación de transformación en esta prueba. ¿Cuál es la secuencia de prueba? Es aplicar una tensión en el lado secundario a circuito abierto en el lado primario y obtenemos los datos en nuestro analizador de redes. En el analizador de redes podemos obtener las pérdidas de vacío, las pérdidas totales de vacío. Bueno, acá podemos ver la tensión nominal en baja, 400 voltios, y las corrientes de vacío por fase. Es de la fase 1, el canal 1, la fase U, la fase V y la fase W. Eso con respecto a la prueba en vacío. La prueba en cortocircuito. La prueba de cortocircuito consiste en cortocircuitar el lado secundario y alimentar una tensión en el lado primario hasta llegar a sus corrientes nominales. El objetivo es obtener las pérdidas en los devanados. En este caso, en la prueba de cortocircuito se obtienen las pérdidas en los devanados, que es por pérdidas por efecto Joule, y se obtiene la tensión de cortocircuito. Los defectos detectables. Mediante la medición de corriente en el lado primario se puede determinar la relación de transformación también del transformador. Verificar la tensión de cortocircuito que se encuentre dentro de los parámetros que indica la IS 76 o la norma técnica peruana 370.002. Verificar el calentamiento del transformador con el procedimiento de la presente prueba a un tiempo prolongado, que vendría a ser la prueba de calentamiento. Bueno, esta prueba de calentamiento es una prueba especial que aplicando el procedimiento de la prueba de cortocircuito se aplica todas las pérdidas al transformador y se deja por un tiempo prolongado, ¿no? Para ver si es que el transformador es de la potencia o no. Es el único método para nosotros poder saber si el transformador es de la potencia que indica la placa característica. Es la prueba de calentamiento. Bueno, acá podemos ver la prueba de cortocircuito. Se cortocircuita el lado secundario, se alimenta tensión por el lado primario y se alimenta tensión por el lado primario hasta llegar a la corriente nominal. En este caso, la corriente nominal es 2.85. Hay una ligera variación ya propio de la red, externa, de la red de alimentación que contamos. 2.85, 2.91 y 2.90. Esa es la tensión, la corriente nominal del transformador en media tensión. Cortocircuitando en el lado secundario, también podemos obtener la corriente en el lado secundario. Y con ello podemos comprobar también la relación de transformación. Las pérdidas del transformador, en este caso es 985 vatios, y la tensión de cortocircuito, ¿no? Que es 349 voltios. Ello se debe calcular dividiendo con la tensión nominal en media y multiplicándolo por un 100% para obtener la tensión del cortocircuito en porcentajes. Bueno, en la prueba de tensión aplicada, como comentábamos a un inicio, la norma nos indica una tensión hay que aplicarle al transformador en esta prueba. El procedimiento es cortocircuitar el lado de prueba, el lado secundario. Y el lado con esta prueba también cortocircuitarlo y conectarlo con la carcasa. Se aplica una tensión en el lado de prueba, en este caso, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, se aplica una tensión al lado primario, la tensión según norma, en este caso 24.000, se le aplica 50.000 voltios en el lado primario, y en el lado secundario se aterra, ¿no? Se logra aterrar. Ello va a comprobar si la cantidad de papel
la cantidad de aislamiento que hay entre devanados y la distancia que se ha tomado de la parte activa hacia el tanque, hacia la cuba, es la adecuada. Si el aceite también, si el aceite es el adecuado. Esta prueba de tensión aplicada nos ayuda a verificar todo ello, ¿no? Si todos esos componentes son adecuados para soportar esta capacidad de tensión que nos indica la norma. Aplicamos la tensión, como puede ver, este es un potencial activo, la Tierra es un potencial cero. Al momento de energizarlo, el potencial activo va a buscar descargar con el potencial cero. Lo que le va a impedir la descarga va a ser 1, el aceite, 2, el papel aislante, y 3, la distancia de que existe entre las partes energizadas con la carcasa o el lado secundario, ¿no? E igual es para el bobinado secundario. Si está a prueba, se cortocircuita, y el bobinado que no está a prueba también se cortocircuita y se conecta con tierra. La prueba de tensión aplicada, como podemos ver acá, tenemos un transformador elevador que es de 220 a 50.000, cortocircuitado el lado primario, cortocircuitado el lado secundario y conectado con tierra. Aplicamos la tensión. Si es que existiese alguna falla, en la pinza amperimétrica vamos a detectar las corrientes elevadas que se presenten, en caso se presenten alguna falla. Y la protección del banco de pruebas también se va a actuar, ¿no? En caso de presentar alguna falla. Y eso también se va a hacer percibible por un ruido extraño en el transformador, o también por si es que se presentan algunas burbujas o algunos gases en el exterior del transformador. La prueba de tensión inducida. En la prueba de tensión inducida se realiza con el objetivo de verificar el aislamiento que existe entre devanados, entre capas y entre espiras. Esta prueba consiste en aplicarle el doble de tensión al transformador, similar a una prueba de vacío, pero aplicarle el doble de tensión al transformador para a este transformador someterlo a esfuerzos simulando una falla, ¿no? Para nosotros poder aplicarle el doble de tensión al transformador, también tenemos que aplicarle el doble de frecuencia para evitar saturar el núcleo y nosotros provocar alguna falla. Como podemos ver en esta fórmula, nosotros al duplicar la tensión, vamos también a duplicar el flujo magnético. Ello va a hacer que se sature el núcleo. Es por eso que nosotros duplicamos también la frecuencia para que no haya ninguna alteración en el flujo magnético. Con ello nos ayudamos con un variador de frecuencia, ¿no? Con un variador de frecuencia elevamos la frecuencia a 120 Hz y hacemos la prueba respectiva. Entonces, estas pruebas, tanto la tensión aplicada como la tensión inducida, son pruebas destructivas que se le realizan la primera vez al transformador a un 100% de lo que indica la norma. Y la segunda vez ya va disminuyendo, ¿no? Un 80-60%, puesto que si le aplicamos constantemente estas pruebas, disminuimos la vida útil del transformador. Es recomendable no aplicarle constantemente las pruebas, puesto que son destructivas, ¿no? Y lo ponen en un estado crítico el aislamiento del transformador. Y es cierto, si bien es cierto, es necesario para nosotros también tener certeza de que hemos diseñado y hemos fabricado un buen equipo con las pruebas aplicables por la norma. Es necesario, pero no es recomendable aplicarle varias veces. Bueno, después de realizar las pruebas de rutina, pasamos al proceso de tintado. En el proceso de tintado se prepara a la cuba del transformador. Bueno, antes de hablar una vez del equipo terminado, vamos a hablar cómo llega la cuba del transformador al área de pintura. El transformador parte del área de metal mecánica con sus agentes contaminantes, ¿no? Con óxido, con pintura, con grasas. En el área de pintura ya se realiza un proceso de decapado para la limpieza total de la superficie. Se aplican químicos al metal, se aplican químicos, solventes, el cual va a extraer o va a eliminar toda impureza en la superficie de la cuba o en la parte metálica del transformador. Se aplica una pintura de base tóxica. Y posteriormente se le aplica la doble capa de pintura de acabado, ¿no? Ello está protegido o preparado para trabajar en cualquier parte o en cualquier nivel de contaminación en lugar de instalación. El proceso de pintado es el proceso de decapado para la limpieza total de superficie, pintado anticorrosivo mediante la aplicación de 2 capas de pintura de alta calidad
Pintado de acabado mediante la aplicación de 2 capas de pintura epóxica del color gris RAL 7035. Y el proceso total garantiza la buena conservación de las partes externas del transformador en instalaciones al exterior y en ambientes altamente corrosivos. Una vez ya culminadas las pruebas, culminado el pintado del transformador, pasamos a señalizar. Ya habiendo realizado nosotros la prueba de relación de transformación con ayuda del ratiómetro, el instrumento ratiómetro, tenemos ya definido cuáles son los bornes, ¿no? Cuál es la fase U, la fase V, la fase doble, cuál es el neutro, tenemos ya definido. Ello se señaliza para que se mantenga fijo en el tiempo. Se señaliza y también las fases, también señalizamos la potencia del transformador, también tiene que estar visible las tensiones del transformador y también nuestra marca, ¿no? Nuestra marca Facetron. Ese es el proceso de señalización. En el proceso de embalaje, nosotros le realizamos una jaula de madera al transformador para evitar que agentes que vayan en el transporte con el transformador puedan dañarlo, puedan dañar de la pintura, porque si se hace daño a la pintura es un agente o es un camino para que pueda entrar la corrosión. Se coloca el transformador sobre una base de madera, parihuela, se cubre con un plástico transparente y puesto dentro de una jaula de madera para su protección en el momento del transporte. Con esta parihuela de madera hay un espacio, en la parte inferior hay un espacio para que pueda entrar, para que pueda ser maniobrable, ¿no? Entrar una estoca o un montacarga para el transporte del transformador. Bueno, ya finalizando con la exposición, vamos a hablar un poco de qué tenemos que tener en la recepción de obra. Debemos verificar que el equipo no haya sufrido daños durante el transporte y que contengan todos los accesorios enviados de fábrica. Al momento de nosotros despachar un transformador, enviamos una guía y en la guía van los accesorios detallados, ¿no? El cliente debe recepcionar la guía y verificar cuando llega el transformador a sus manos, cuando llega, para que puedan ver que no falte ningún componente. Verificar que el nivel de aceite sea el adecuado. En caso de bajo nivel, dar aviso a fábrica. Como podemos ver, el transformador tiene una parte que es muy frágil, que es el aislador. El aislador es de cerámico, un golpe demasiado fuerte puede quebrarse y ello puede ser un camino para poder, para que pueda derramarse el aceite. Es por ello, si es que presenta algún problema, si es que ya presenta en el transporte algún inconveniente, deben comunicarse inmediatamente con fábrica para nosotros poder ayudarlos y poder darles indicaciones de qué hacer. Verificar la placa característica, datos de potencia y niveles de tensión. Todo esto, los datos de placa, ya lo hemos visto. Debemos verificar que esté de acuerdo a nuestro pedido, de acuerdo a lo que nosotros estamos requiriendo. Y así, ¿no? Y la puesta en servicio. La puesta en servicio debemos verificar que en el montaje el equipo no haya sufrido daños. Eso quiere decir que al momento nosotros también de realizar el montaje, ya sea una subestación aerobiposte o trasladarlo a una subestación particular interna, puede sufrir daño, ¿no? Esto suele pasar, pero hay que evitar ello, ¿no? Hay que evitar, y al momento de nosotros ya ponerle en servicio en la puesta en marcha, debemos verificar cada detalle del transformador. Si es que no presenta alguna fuga, no presenta algún accesorio que no está completo, debemos verificar, ¿no? Verificar el nivel de aceite. Es muy importante tener el nivel de aceite en buenas condiciones o en un nivel óptimo para que pueda energizarse el transformador. Si es que hay ausencia de aceite, podemos generar una falla que también puede ser perjudicial para las personas que se encuentran cercanas al equipo. Realizar la expulsión de las burbujas de aire que se hayan generado durante el movimiento del equipo. Esto es purgar el aire que se ha quedado en el interior. Ello se va a dar al momento de nosotros cambiar el tapón. Nosotros enviamos un tapón de transporte, que es hace un sello hermético al tanque de expansión, y al momento de nosotros cambiarlo por el tapón de servicio, que tiene un orificio, eso es en el núcleo, en el niple del tanque de expansión. Eso se da, ¿no? El tanque de expansión contiene un niple en el cual se tiene que cambiar la tapa. El tapón de servicio contiene 2 orificios, en el cual va a ir por ahí respirando el transformador. Realizar la prueba de resistencia de arrollamientos para verificar en campo. Realizar la prueba de resistencia de transformación. Realizar la prueba de resistencia de aislamiento. Estas 3 pruebas son básicas para poder nosotros dar marcha al transformador. Comprobar que las conexiones en media tensión se han hecho respetando la secuencia de fases.
realizar las conexiones del secundario respetando la secuencia de fases, verificar la posición del conmutador de regulación y cambio de nivel de tensión. Algunos transformadores nos solicitan con 2 niveles de tensiones en media, por decir, en 10.000 y en 22.900. Para ello, nosotros tenemos un conmutador que hace ese cambio de nivel de tensión. Bueno, ¿por qué solicitan ello? Porque inicialmente en su zona se están trabajando en 10.000 y en un futuro piensan cambiar a 22.000. Y para que no estén haciendo ese cambio de transformador, le solicitan a 2 niveles de tensión. Pero para ello hay que tener mucho cuidado al momento de instalarlo. Si nosotros estamos seguros de que el transformador está en 10.000, se debe configurar el conmutador y colocarlo en 10.000 voltios. Puesto que si nosotros configuramos el transformador en 10.000 y aplicamos una tensión de 22.900, que puede darse el caso, podemos hacer que el transformador colapse inmediatamente, ¿no? Por el nivel de tensión que sí puede soportar. Para eso debe tener protecciones inmediatas, protecciones que actúan en constante de microsegundos. Puede soportar el transformador, pero si esto no está contemplado, puede presentarse una falla en el transformador. Observar el comportamiento del transformador, ruido, calentamiento. Debemos verificar constantemente, hacer un monitoreo del termómetro, hacer un monitoreo del nivel de aceite, verificar el comportamiento, el ruido también del transformador es muy importante, realizar y verificar el nivel de tensión en el tablero general de baja tensión. Una vez ya energizado el transformador, cerrado el circuito en el lado de media tensión, debemos ir al tablero de general de baja tensión y medir el nivel de tensión que se requiere, ¿no? Puesto que si es que no se obtiene el nivel de tensión requerido, podemos ahí variar los tabs de regulación. En todo transformador tenemos la regulación del más menos 2 por 2.5%, regular esos tabs para poder obtener nuestra tensión en baja adecuada, ¿no? Bueno, acá tenemos productos terminados, ya productos de pedestales, subestaciones, transformadores integrados de media trifásico, transformadores secos encapsulados en media, transformadores secos encapsulados en baja tensión, transformadores monofásicos, transformadores secos trifásicos de aislamiento. Son algunos equipos que me pareció que debería mostrarles para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Bueno, por mi parte, sería todo. Voy a dar pase al gerente comercial de la empresa, el ingeniero Bizarreta, que le gustaría a él darle unas palabras para esta ponencia, ¿no? Ingeniero Bizarreta. Muchas gracias, Miguel. Bueno, primero, dar muchas gracias a la asistencia de nuestras charlas y también invitarlos a que conozcan nuestras plantas, que gustoso estaré de recibirlos. También invitarlos a realizar sus consultas a través de nuestra página web www.facitron.com y espero que tengan un bonito fin de semana. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Alguna consulta que tengan que hacer para poder terminar las charlas.
y un aceptable de 5 gigas para lo que es un transformador aceite y 25 gigas para un transformador seco. Es lo que te recomienda la norma, ¿no? Hay otro estudio que es de SIGRE, que la técnica brochure 445, que te recomienda, también es viable, transformadores con tensiones menores a 69 voltios, que tenga una resistencia de aislamiento mayor a 500 megaohms para poder energizarlo. Por experiencia y por estándar de fabricación, nosotros damos como aceptación 1 giga de acá en Facetron. Pero por experiencia, para poder energizar un transformador, podemos cumplir con esta norma SIGRE, con 500 megaohmios es suficiente para poder energizar un transformador por debajo de los 69.000 voltios. En baja tensión, ¿cuántos gigas hacia arriba estaría yo poniendo en energía o en servicio? Bueno, en baja tensión, yo recomendaría respetar estos 500 megaohmios. Yo recomendaría respetarlo. Hay manuales que indican que por cada kilovoltio es 40 megaohmios, ¿no? Por cada kilovoltio, pues, es lo que indica, pero por seguridad, yo recomendaría respetar esto de lo que indica SIGRE, que debe ser mayor a 500 megaohmios. Más que todo por seguridad. Ya si es que se presenta en baja tensión, transformadores de aislamiento, transformadores de baja tensión, si es que se presenta una baja medida del aislamiento, se puede realizar ahí en campo nomás un cortocircuito y alimentarlo, un cortocircuito en el transformador, o cortocircuitar, mejor dicho, el devanado secundario del transformador y alimentarlo con una tensión que sea menor al 4% de su tensión nominal para que este transformador pueda calentar y extraer la humedad. Esa es una solución que se puede dar en campo, ¿no? Entonces, al momento antes de energizar al transformador. Pero solo un 4% de su tensión, porque si cuando le pones la tensión de red, podemos colapsar el transformador. Tenemos que buscar un regulador y aplicarle máximo el 4% para poder obtener ese calentamiento y poder extraer la humedad que tenga el transformador debajo. Sí, mi consulta es... Sí, me está quedando claro. Mi consulta también es la vida útil de un transformador de una subestación. ¿Cuántos años puede tener su vida útil? Y más o menos a cuántos años puede estar agregando el aceite. También me quisiera que me corrijas el zumbido que presenta un transformador en una subestación. ¿Por qué más o menos a 2 a 3 años empieza el zumbido del transformador en una subestación? Ok, está bien. Para lo de la vida útil del transformador, tiene una vida útil de 20 a 25 años. Eso se debe esperar de un transformador. Debe obtener de ese tiempo de vida útil. Para el tema del aceite, para ver cuándo se debe o no se debe cambiar el aceite, se debe ir viendo en sus mantenimientos. De cada mantenimiento que se realiza al transformador se debe extraer una muestra de aceite y llevarlo a un laboratorio donde se va a analizar la composición química del aceite, así como la rigidez dieléctrica. Si en la composición química del aceite se encuentra azufre, se encuentra dióxido de carbono, ya quiere decir que en su interior está presentando fallas del transformador, está viendo descargas parciales en la cual está generando esos componentes químicos en el aceite, ¿no? Es por ello que se debe analizar el aceite para nosotros tomar una decisión de si lo cambiamos, si es necesario cambiarlo, o si simplemente es necesario hacerle un refiltrado, ¿no? Un tratamiento termomasivo para que pueda seguir funcionando el transformador. Por otro, el tema del ruido. El tema del ruido, como comentaba, eso se presenta por la magnetostricción. Eso quiere decir que el núcleo, al momento de sus moléculas o de sus componentes del núcleo, al ser orientados constantemente según el campo magnético es variable, como comentaba, la naturaleza propia del sistema alterno es variable en 60 ciclos por segundo, el campo magnético de la misma manera, y ese se presenta el ruido en el transformador.
Este ruido genera una vibración, y estas vibraciones, si es que no hay un buen ajuste en la parte activa del transformador, a lo largo del tiempo van a ir haciendo que se suelten los pernos de sujeción. Y una vez ya soltados el perno de sujeción, ahí sí se va a presentar un ruido más extremo, más extraño, ¿no? Más anómalo, que debería ya revisarse, llevarlo a una planta donde se pueda extraer la parte activa y realizarle los ajustes adecuados. Pero antes de ello hay que realizarle pruebas también para ver qué más problemas puede tener ese transformador. Una última consulta, por favor. Disculpe. Cuando yo voy a negar un transformador de MRT, el resultado, ¿cuánto me debe salir de ahí el megómetro? No puede salir. ¿Cuál es el promedio que me puede salir? ¿El 0.0 o tiene que votar un promedio? Gracias. En el tema del MRT, al momento de hacer la prueba de resistencia de aislamiento, no se va a poder realizar el megado del primario con carcasa, puesto que el primario, un borne del bobinado primario está conectado a la carcasa. Esa medición tiene que darte cero, tiene que haber una continuidad en la carcasa con el devanado primario. Eso sí es fijo, ¿no? Y lo demás sí, lo que sí se puede hacer la medición es entre el bobinado primario, que está junto con carcasa, con respecto al bobinado secundario. Ahí sí se puede realizar una medición. Y tiene que darte por encima, por recomendación, si ya están en campo, antes de realizar la medición, tiene que con un solvente, en este caso podemos utilizar bencinas, secar bien el aislador. En el aislador, ya por polución o por humedad, puede variar su medida de aislamiento. Por eso hay que realizar un buen secado en la parte superior de la tapa, así como en el aislador, para realizar esta prueba de medida. Estos contaminantes pueden generar un mal resultado, un erróneo resultado de la prueba de resistencia de aislamiento. Ok. En realidad, como le comentaba, los accesorios es de acuerdo al presupuesto que haya, ¿no? Se le puede colocar infinidad de accesorios a un transformador. Esto va a ir de la mano con la importancia de ese transformador, de la importancia que se le debe dar a este equipo, qué cargas está alimentando, si no puede salir en ningún momento de servicio, tiene que aplicársele más protecciones. Los accesorios principales que se colocan es el medidor de nivel de aceite, que es fijo, el termómetro y la válvula de seguridad. Esos son los accesorios estándar, podría decir, ¿no? Los accesorios estándar. Ya si es que se desea, adicionar un relé UCOS, si se desea adicionar un relé de imagen térmica, se puede hacer. Solo se hace una solicitud y se puede realizar. Como le digo, va a depender más que todo del presupuesto del cliente, porque al transformador se le puede colocar todos los accesorios posibles. Ok. La línea de fuga del aislador en sí es todo el contorno del aislador, es la medida del contorno del aislador cerámico. Esto quiere decir que hay que, en todo su contorno, su relieve, no sé, una forma es obtener una cinta, pegarle una cinta y ir contorneando, retirar esa cinta y medir qué tanta longitud tiene, ¿no? Como le indicaba, hay niveles para longitud de fuga según la ISS 815, según el nivel de contaminación de la zona,
eh, hay que ver, ¿no? Si que podemos utilizar el nivel 1, 16 milímetros por kb, o el nivel muy alto, que es 31 milímetros por kb. Este número de 31 se multiplica por el nivel de tensión, que supongamos que es 24, y nos resulta, a ver, 31 por 24 nos resulta una longitud de fuga mínima de 744 milímetros. Nosotros al escoger o al solicitar un transformador debemos poner eso en la solicitud, ¿no? Solicito un aislador o un transformador con longitud de fuga de 744 milímetros, mayor a 744 milímetros. Ya nosotros tomamos ese pedido y tenemos el cuidado en ponerle un aislador que cumpla con eso. En sí, el aislador de 744 milímetros es del que cumple con el de 5 campanas. De 5 campanas tenemos una longitud de fuga de 832 milímetros, por encima de los 800 milímetros. Más que por el tema del nivel de tensión, es por el tema de contaminación la longitud de fuga. Como le digo, se mide todo el contorno del aislador. Bien, gracias, Cristian. Bueno, una vez más agradecerles al ingeniero Miguel Ángel, al ingeniero Luis y a la licenciada Fanny. Ha sido una excelente ponencia y estamos agradecidos con su participación por este gran evento. Bueno, si me podría dar pase para poder compartir una presentación, por favor, ingeniero Miguel. Lo dejo de compartir. Ahí está. Gracias. Bien. Como ya sabemos, la empresa Capacitor está realizando una conferencia internacional Electric Power Week, en el cual está participando también la IEEE del UNSA y la empresa Capacitor. Bueno, en cuanto a la certificación, bueno, pueden acceder a la plataforma Zoom en modalidad online virtual y es de cualquier país o ciudad. La certificación es opcional con un costo simbólico de 25 soles o $8 por conferencia. Recomendamos llenar todos los campos de manera correcta para poder validar su certificado. Cualquier consulta o duda pueden comunicarse al siguiente número que aparece en pantalla. En cuanto a las entidades bancarias, son las que se muestran en pantalla, como las entidades nacionales e internacionales. Las entidades nacionales tenemos Scotiabank, BVA, BCP. Las internacionales tenemos las cuentas de PayPal. Los pasos a certificarse: primero deben ingresar su número de DNI, apellidos y nombres completos, su número de WhatsApp y correo Gmail. No se olviden de seleccionar la entidad bancaria que realizó el pago. Tenemos dos modalidades de certificación. Una certificación opcional con un costo simbólico de 25 soles o $8 por ponencia o conferencia. Y una certificación por todo el evento de Electric Power Week con un costo de 50 soles o $16. Y no se olviden de ingresar su foto del pago. Como ya sabemos, tu desarrollo profesional es muy valioso en los mercados competitivos actuales. Por ello, invitamos a las siguientes ponencias que será realizado hasta el día viernes 30 de abril, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Muchas gracias. Bueno, el enlace del certificado lo envié hace unos minutos. Pueden ingresar y cualquier duda no olviden de escribirnos a los grupos de WhatsApp. Muchas gracias.
Listo. Gracias, Cristian. Gracias, señorita Aldana. Gracias por la invitación. Hasta una nueva oportunidad, espero se dé. Cuídense, igualmente. Cristian, cuídese. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.